The Texas Department of Transportation welcomes you to this public meeting focusing on the I-45 North Houston Highway Improvement Project, Segment 3, with special attention given to the Segment 3C1 redesign and reevaluation. Thank you for your participation. The NHHIP Segment 3C1 has changes in design that are different from those approved in the Record of Decision. Therefore, the public now can review changes, to discuss them with project managers, and to provide feedback on the changes presented at this public meeting. TxDOT is required to assess the impact of the proposed changes in accordance with federal standards. The standards are a provision of the National Environmental Policy Act, also known as NEPA. The NEPA process provides analysis of the potential impacts of the natural and man-made environment and informs decision makers on how to proceed with the proposed project. One of the remarkable features is that the portion of I-45 that travels west of downtown Houston will be moved to the east side. As we move from the north to the south, the I-45 will be rerouted north of the University of Houston downtown campus, travel eastward parallel to I-10, then parallel to 69, where it runs southward to the east of downtown. It will reconnect with that portion of I-45 that already runs southward towards Hobby Airport and then on to Galveston. This will provide an opportunity to repurpose and remove the Pierce Elevated. By rerouting that traffic all to the north and east side of downtown, travelers will experience greater mobility and enhanced connectivity between interstates. We will continue to have improved connectivity on the west side through downtown connectors. The project will straighten the I-69 main lanes, widening from 8 to 10 or 8 to 12 lanes in some instances in each direction. Additionally, 2 express lanes in each direction will run from Commerce Street to I-10. Curve angles will be eased to make the road more predictable and safer. Segment 3 is divided further into segments 3A, 3B, 3C, and 3D, which we will cover in the video beginning with Segment 3C, which is the focus of this meeting. Segment 3C includes I-45 to the north of downtown. It includes both I-45 and I-10 as it moves eastward north of downtown, and it includes intersections of I-45, I-10, and I-69 northeast of downtown. It extends eastward along I-10 to Waco Street. 3C includes 4 segments that will provide several main lane, frontage road, and cross street enhancements to improve connectivity. It includes the introduction of managed lanes to allow traffic moving along I-45 to travel unimpeded by traffic exiting or entering the freeway from downtown. It includes improved frontage roads to enhance connectivity along I-10 and I-45 between downtown and the East River and Fifth Ward communities. New grade separations will be added at the railroad crossings on Rothwell Street eastbound and Providence Street westbound. The existing pedestrian bridge under the Elysian Street Viaduct will be reconstructed at a new location just east of Elysian Street. This part includes a reconstruction of a portion of Interstates I-10, I-45, and I-69. Many of the redesign elements within Segment 3C1 are the result of ongoing consultation with many interested stakeholders, including the City of Houston Public Works Department, the Harris County Flood Control District, residents, and elected officials. A sizable portion of the redesign of the Segment 3C1 is related to stormwater improvements and greater flood resiliency for this section of the freeway traveling through Fifth Ward. An additional third of an acre of right-of-way would be added to make the Ingram Gully wider to match the increased number and increased capacity of stormwater drainage culverts along the segment north of the Interstate 10. The acquisition would affect 2 parcels of land previously identified for right-of-way acquisition. 2 parcels owned by Harris County Flood Control District and 4 new parcel acquisitions that had not been previously identified. The next series of proposed changes were caused by the need to lower the I-10 main lanes under the Union Pacific Railroad bell line to accommodate rail bridge depth and meet vertical freight clearance requirements. This creates an I-10 main lane elevation below the Buffalo Bayou 100-year floodplain, creating the need for a pump station to remove stormwater.
The pump station would need approximately 0.55 acre and would be built at the southwest corner of I-10 at the Union Pacific Bell Line crossing. This would impact portions of 7 parcels that had not been previously impacted in the final environmental impact statement. This system will carry water west to the drainage outfall system below Gregg Street and onto the Gregg Street outfall along Buffalo Bayou. Drainage systems will require construction along Gregg from just south of I-10 to the Gregg Street outfall south of Clinton Drive. Residents will be notified prior to the start of the construction on this portion of the project. An acre and a third of right-of-way easement along Clinton Drive in Buffalo Bayou would be provided for a proposed pump station outfall. TxDOT would acquire an additional 1.7 acres of right-of-way for the purpose of providing erosion mitigation. The right-of-way will support an outfall designed to manage the energy that streaming water creates for the purpose of reducing erosion. The outfall will be near the north bank of Buffalo Bayou and south of Segment 3C1. The next 2 proposed changes are important to the structural integrity of the new freeway building. The redesign includes an additional 0.23 acre of right-of-way for the drilled tieback anchors that support retaining walls for the below street level portion of the freeway east of the Union Pacific Railroad Bell Line. An additional 0.05 acre would be utilized for space for tieback anchors on drilled shaft retaining walls at the northwest corner of the Union Pacific Railroad Bell Line crossing over the I-10. The final proposed change discussed here is being made based on the input from residents living along Segment 3C1. This redesign element includes the reconnection of Buck Street between Gregg Street and the I-10 westbound frontage road. At the request of homeowners, this reconnection will provide needed access to 2 homes and a church in the area. Turning to other portions of Segment 3. Segment 3B1 and Segment 3B2 are the portions of the project that are currently under construction. We will provide information on this in another video to be shared during this public meeting. But briefly, to date, significant progress has been made in the development of the large water detention facility that will be located between Runnels Street and Buffalo Bayou. This detention facility will handle water coming off the below street level portions of I-45 east of downtown. And at selected locations, installation of stormwater drainage line work has begun along the stretch of St. Emmanuel between McElhenney Street and Runnels Street. This portion of the project is set to pause in time for FIFA World Cup soccer activities scheduled to take place in Houston between June 1st and July 4th to help make the experience smooth and enjoyable for everyone. Construction in Segment 3B reached a milestone when the first portion of the newly constructed St. Emmanuel Street opened in its final configuration following drainage work below. That part of the roadway between St. Joseph Parkway and Gray Street was completed with sidewalks and wheelchair ramps in place. The lane was striped and crews laid sod. 7-foot sewer pipe was laid under St. Emmanuel Street at Texas Street, which is a unique spot along the corridor. For this part of the project, TxDOT coordinated with Metro to ensure service was not disrupted during the installation of the storm sewer pipe. Just south of Runnels Street, crews have completed installation of these 12 feet by 6 feet storm sewer boxes between Commerce and Canal Streets. In Segment 3B2, work continues. Construction crews installed 8-foot diameter storm sewer pipe at I-69 and McGowan Street and installed storm sewer boxes below Chartres Street. Additionally, installation of a 4-foot storm sewer pipe below Cleburne Street near the intersection of I-69 and State Highway 288 has been completed. In Segment 3B2, work on the Alabama Street Bridge is set to begin in May of 2026. The current bridge over I-69 will be demolished so that a new bridge structure can be built. The new bridge will require longer supports as this portion of I-69 will be built below street level. This portion of the project is scheduled for completion in early 2027. Segment 3A includes the reconstruction of the portion of I-69 between Spur 527 and Highway 288. Construction is anticipated to begin in 2028. Currently, the stretch of I-69 in this area is built on elevated structures. The new configuration will take the main north and southbound lanes below street level. Segment 3A will include 2 structural caps, both in coordination with the City of Houston. One will extend from Cleburne Street to Alameda Road,
The second structural cap from Austin Street to Wheeler Avenue will be extended to west of the Metro rail line, providing the opportunity again for public space. TxDOT will provide for the continuation of lane access in this heavily utilized stretch of highway during the construction phase by building temporary lanes for north and southbound traffic. The temporary bridge structures will carry 6 lanes, 3 in both the northbound and southbound directions. Finally, there is segment 3D, which includes 2 subsegments. It includes construction of the portion of I-45 east of downtown and the eventual decommissioning of the Pierce Elevated. TxDOT thanks you for your participation. El Departamento de Transporte de Texas le da la bienvenida a esta reunión pública centrada en el segmento 3 del proyecto de mejora de la autopista I-45 North Houston, con especial atención al rediseño y reevaluación del segmento 3C1. Gracias por su participación. El segmento 3C1 del NHHIP presenta cambios en los diseños que difieren de los aprobados en el acta de decisión. Por lo tanto, el público puede ahora revisar los cambios, debatirlos con los responsables del proyecto y aportar sus comentarios sobre los cambios presentados en esta reunión pública. TxDOT está obligado a evaluar el impacto de los cambios propuestos de conformidad con las normas federales. Dichas normas son una disposición de la Ley Nacional de Política Ambiental, también conocida como NHIPA. El proceso de la NHIPA proporciona un análisis de los posibles impactos en el entorno natural y el entorno construido por el hombre, y informa a los responsables de la toma de decisiones sobre cómo proceder con el proyecto propuesto. Antes de hablar del segmento 3C1, comencemos con una breve descripción general del segmento 3. Una de las características más destacadas es que el tramo de la I-45 que discurre al oeste del centro de Houston se trasladará al lado este. A medida que nos desplazamos de norte a sur, la I-45 se desviará al norte del campus de la Universidad de Houston Downtown, discurriría hacia el este en paralelo a la I-10 y luego en paralelo a la I-69, donde discurre hacia el sur al este del centro de la ciudad. Volverá a conectar con el tramo de la I-45 que ya discurre hacia el sur en dirección al aeropuerto Hobby y, a continuación, hacia Galveston. Esto brindará la oportunidad de reutilizar o eliminar el Pierce Elevated. Al desviar todo ese tráfico hacia el lado este y norte del centro de la ciudad, los viajeros disfrutarán de una mayor movilidad y una mejor conectividad entre las autopistas interestatales. Seguiremos mejorando la conectividad en el lado oeste a través de los enlaces del centro de la ciudad. El proyecto enderezará los carriles principales de la I-69, ampliándolos de 8 a 10 o de 8 a 12 carriles en algunos casos en cada sentido. Además, habrá 2 carriles rápidos en cada sentido desde Commerce Street hasta la I-10. Se suavizarán los ángulos de las curvas para que la carretera sea más predecible y segura. El segmento 3 se divide a su vez en los segmentos 3A, 3B, 3C y 3D, que trataremos en el video comenzando por el segmento 3C, que es el tema central de esta reunión. El segmento 3C abarca la I-45 al norte del centro de la ciudad y incluye tanto la I-45 como la I-10 a medida que se dirige hacia el este al norte del centro. Incluye los intercambios de la I-45, la I-10 y la I-69 al noroeste del centro de la ciudad y se extiende hacia el este a lo largo de la I-10 hasta Waco Street. El 3C incluye 4 segmentos que proporcionarán varios carriles principales, vías de servicio y mejoras en las calles transversales para mejorar la conectividad. Incluye la introducción de carriles gestionados para permitir que el tráfico que circula por la I-45 se desplace sin obstáculos por el tráfico que sale o entra en la autopista
desde el centro de la ciudad. También, vías de servicio mejoradas para potenciar la conectividad a lo largo de la I-10 y la I-45 entre el centro de la ciudad y las comunidades de East River y Fifth Ward. Se añadirán nuevos pasos a distinto nivel en los cruces ferroviarios de la calle Rothwell en dirección este y de la calle Providence en dirección oeste. El puente peatonal existente bajo el viaducto de la calle Elysian se reconstruirá en una nueva ubicación justo al este de la calle Elysian. Esta parte incluye la reconstrucción de un tramo de las interestatales I-10, I-45 y I-69. Muchos de los elementos rediseñados dentro del segmento 3C1 desde la calle Gregg hasta la calle Waco son el resultado de consultas continuas con numerosas partes interesadas, entre las que se incluyen el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Houston, el Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris, así como residentes y funcionarios electos. Una parte considerable del rediseño propuesto del segmento 13.1 está relacionada con mejoras en la gestión de las aguas pluviales y una mayor resiliencia frente a las inundaciones en esta sección del Fifth Ward. Se añadiría un tercio de acre adicional de derecho de vía para ampliar el barranco Ingram, con el fin de adaptarlo al mayor número y a la mayor capacidad de las alcantarillas de drenaje de aguas pluviales a lo largo del tramo situado al norte de la I-10. La adquisición afectaría a 2 parcelas de terreno previamente identificadas para la adquisición de derecho de vía, al aumentar la superficie de derecho de vía adquirida, a 2 parcelas propiedad del Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris y a 4 nuevas parcelas que no se habían identificado anteriormente. La siguiente serie de cambios propuestos se debió a la necesidad de rebajar los carriles principales de la I-10 por debajo de la línea Bell del ferrocarril Union Pacific para adaptarse a la altura del puente ferroviario y cumplir los requisitos de altura libre para el transporte de mercancías. Esto hace que la elevación de los carriles principales de la I-10 quede por debajo de la llanura aluvial de 100 años del Buffalo Bayou, lo que crea la necesidad de una estación de bombeo para evacuar las aguas pluviales. La estación de bombeo necesitaría aproximadamente 0.55 acre y se construiría en la esquina suroeste de la I-10, en el cruce con la línea Bell de Union Pacific. Esto afectaría a partes de 7 parcelas que no se habían visto afectadas anteriormente en la declaración final de impacto ambiental. Este sistema transportará el agua hacia el oeste hasta el sistema de desagüe situado debajo de la calle Gregg, y desde allí hasta el desagüe de la calle Gregg a lo largo de Buffalo Bayou. Los sistemas de drenaje requerirán obras a lo largo de Gregg, desde justo al sur de la I-10 hasta el desagüe de la calle Gregg al sur de Clinton Drive. Se notificará a los residentes antes del inicio de las obras en esta parte del proyecto. Se proporcionará una servidumbre de paso de 1 acre y 1 tercio a lo largo de Clinton Drive y Buffalo Bayou para una desagüe de la estación de bombeo propuesta. Texas adquirirá 1.7 acres adicionales de servidumbre de paso con el fin de mitigar la erosión. La servidumbre de paso abarcará un desagüe diseñado para gestionar la energía que genera el agua que fluye con el fin de reducir la erosión, cerca de la orilla norte de Buffalo Bayou y al sur del segmento 13.1. Los 2 cambios propuestos siguientes son importantes para la integridad estructural de la nueva autopista. El rediseño incluye 0.23 acre adicional de derecho de vía para los anclajes de retroceso perforados que sostienen los muros de contención de la parte de la autopista situada por debajo del nivel de la calle, al este de la línea Bell del ferrocarril Union Pacific. Se utilizarán 0.05 acre adicional para el espacio destinado a los anclajes de retroceso en los muros de contención
con pilotes perforados en la esquina noroeste del cruce de la línea Bell del Ferrocarril Union Pacific sobre la I-10. El último cambio propuesto que se analiza aquí se realiza basándose en las aportaciones de los residentes que viven a lo largo del segmento 3C1. Este elemento de rediseño incluye la reconexión de Buck Street entre Gregg Street y la vía de servicio de la I-10 en dirección oeste. A petición de los propietarios, esta reconexión proporcionaría el acceso necesario a 2 viviendas y una iglesia de la zona. Pasando a otras partes del segmento 3. El segmento 3P1 y el segmento 3P2 son las partes del proyecto que se encuentran actualmente en construcción. Proporcionaremos más información al respecto en otro video que se compartirá durante esta reunión pública. Pero brevemente, hasta la fecha, se han logrado avances significativos en el desarrollo de la gran instalación de retención de agua que se construirá entre Reynolds Street y Buffalo Bayou. Y en determinados puntos se ha iniciado la instalación de las tuberías de drenaje de aguas pluviales a lo largo del tramo de San Emanuel entre las calles McElhaney y Reynolds. Está previsto que esta parte del proyecto se suspenda temporalmente con motivo de las actividades de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que tendrán lugar en Houston entre el 1 de junio al 4 de julio, para contribuir a que la experiencia sea fluida y agradable. Las obras en el segmento 3P1 alcanzaron un hito cuando se inauguró el primer tramo de la recién construida calle San Emanuel en su configuración definitiva, tras los trabajos de drenaje realizados en el subsuelo. Ese tramo de la calzada, comprendido entre St. Joseph Parkway y la calle Gray, se completó con aceras y rampas para sillas de ruedas. Se pintaron las líneas de circulación y los equipos colocaron césped. Se instaló una tubería de alcantarillado de 7 pies de diámetro bajo San Emanuel, a la altura de la calle Texas, un punto singular a lo largo del corredor. Para esta parte del proyecto, Texta coordinó con Metro para garantizar que el servicio ferroviario no se viera interrumpido durante la instalación de la tubería de alcantarillado pluvial. Justo al sur de Reynolds Street, los equipos han completado la instalación de estas cajas de alcantarillado pluvial 12 pies por 6 pies entre las calles Commerce y Canal. En el segmento 3P2 continúan los trabajos. Los equipos de construcción instalaron tuberías de alcantarillado pluvial de 8 pies en diámetro en la I-69 y la calle McGowan, y se instalaron cajas de alcantarillado pluvial de 7 pies por 5 pies bajo la calle Chartres. Ambos sistemas facilitarán la evacuación de las aguas pluviales. Este sistema discurre a lo largo de los carriles principales de la I-69 y la carretera estatal 288, y durante episodios de lluvias intensas, desvía el agua hacia el nuevo y mejorado sistema de drenaje que se está construyendo en el segmento 3P1, situado bajo la calle San Emanuel. Además, se ha completado la instalación de tuberías de alcantarillado pluvial bajo la calle Cleburne, cerca del extremo sur del proyecto I-45. En el segmento 3P2, está previsto que las obras del puente de la calle Alabama comiencen en mayo de 2026. El puente actual sobre la I-69 será demolido para poder construir una nueva estructura de puente. El nuevo puente requeriría soportes más largos, ya que esta parte de la I-69 y la carretera 288 se construyen por debajo del nivel de la calle. El segmento 3A tiene la reconstrucción del tramo de la I-69 entre Spur 527 y la carretera 288, por debajo del nivel de la calle. Se prevé que las obras comiencen en 2028. Actualmente, el tramo de la I-69 en esta zona está construido sobre estructuras elevadas. La nueva configuración situará los carriles principales en dirección norte y sur por debajo del nivel de la calle. En coordinación con la ciudad de Houston, el segmento 3A incluirá una cubierta estructural en la calle Cleburne y el camino Almeda, lo que brindará la oportunidad
de crear espacios públicos y mejorar la conectividad de la comunidad. También será una cubierta estructural de la calle Austin hasta el oeste de la línea Metro. TxDOT garantizará la continuidad del acceso a los carriles en este tramo de autopista de gran tráfico durante la fase de construcción mediante la creación de carriles temporales para el tráfico en dirección norte y sur. Las estructuras de los puentes temporales tendrán 6 carriles, 3 en cada sentido, tanto en dirección norte como en dirección sur. Y por último, está el segmento 3D, que incluye 2 subsegmentos. Abarca la construcción del tramo de la I-45 al este del centro de la ciudad y el desmantelamiento del Pierce Elevated. TxDOT les agradece su participación.